Para que esta reforma sea una realidad, todos sabemos que estamos hablando de una reforma constitucional, nuestra Carta Magna. Necesita haber una mayoría calificada de 2/3 partes. Y aquí viene el segundo falso debate, porque es obvio que tanto las cúpulas empresariales como partidos de oposición, como incluso muchos de los miembros del Poder Judicial, no quieren que suceda esta reforma. Entonces han venido generando una campaña y una manipulación de información respecto a una supuesta sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque no quieren que haya una mayoría calificada en el Congreso que pueda aprobar la reforma al Poder Judicial. Entonces, vamos ahora, adelante, a recordar qué dice nuestra Constitución respecto a la sobrerepresentación, que esto también ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Esto es textual de la Constitución, no es interpretación, es textual. El artículo 54 de la Constitución, que regula la sobrerepresentación, que regula que ningún partido esté sobrerepresentado, establece 2 reglas importantísimas. La primera regla para que un partido no esté sobrerepresentado es que ningún partido político, y así dice la Constitución, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, por mayoría y por representación proporcional, lo que hemos llamado plurinominales. No puede haber más de 300 diputados sumados, el de mayoría y el de representación proporcional. Y la segunda regla es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos al porcentaje que obtuvo en las urnas a su votación, ¿no? La votación total emitida por un partido político más 8 puntos es el límite máximo que puedes tener en la Cámara de Diputados, no más. Si tienes más, estás sobrerepresentado. Esas son las 2 reglas que establece nuestra Constitución desde hace tiempo. Ahora bien, apenas ayer la presidenta electa y Citlali hablaban de este tema de manera sumamente clara, lo vamos a recordar porque también es muy importante saberlo. La Constitución tiene pasos muy claros de cómo deben distribuirse los diputados plurinominales en nuestro país. Lo establece tanto la Constitución como la ley electoral. El artículo 15, numeral 2, establece que para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, los votos a favor de candidaturas sin registro y los votos de candidaturas independientes y también de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el 3%. En el caso actual fue el PRD. Eso es para obtener la votación nacional emitida, que es fundamental para la distribución de los plurinominales. Aquí tenemos la votación total emitida, hay que restarle los votos nulos o candidatos sin registro, los votos por independientes o partidos con menos del 3% y te da la votación nacional emitida. En este caso, 55.705.598. Adelante. Paso número 2. La votación nacional emitida se divide entre el total de diputados plurinominales. Hay que recordar que hay 500 diputados que integran la Cámara de Diputados, 300 por mayoría. El candidato que más votos obtenga en un distrito, ese es el diputado. Y 200 por plurinominales. Entonces, la votación nacional se divide entre los diputados plurinominales para obtener el cociente natural. Aquí está, los 55.705.000 entre 200 te da 278.527, que es el cociente natural. Adelante. Paso número 3.
dice la Constitución. Se determina el número de diputados que se asignarán a cada partido político, dividiendo su votación total entre el cociente natural. Entonces hay que hacer este en cada uno de los partidos políticos. En el caso de Morena, Morena obtuvo 24 millones de votos, 24.286.000. Entre el cociente natural, te dice cuántos diputados por representación proporcional deben asignarse. 87, en este caso vamos a poner los decimales para ver la cuarta regla, pero son 87 diputados. El PAN obtuvo 10.049.000 votos, entre el cociente natural 36 diputados plurinominales. El PRI obtuvo 6.623.000 votos, entre el cociente natural le tocan 23 diputados. Movimiento Ciudadano, 6.497.000 votos, entre el cociente natural le tocan 23 diputados. El Verde, 17 diputados y el PT, 11 diputados. Así se asignan los diputados plurinominales. Ahora, si nosotros sumamos todos los enteros, nos da 197. Faltan 3 diputados para distribuirse. ¿Qué dice la siguiente regla? Dice, cuando sobren diputaciones por repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos, iniciando por aquellos cuyo decimal se acerque más al entero. Si regresamos al anterior, por eso importan los decimales. ¿Cuáles son los decimales que se acercan más al entero? Como podemos ver aquí, es el caso del PRI, .78, del PT, .69 y del Verde Ecologista, .93. La Constitución entonces dice que debe asignarse un diputado más al Verde, un diputado más al PT y un diputado más al PRI. Adelante. Aquí está. Ahora sí, si sumamos los 197 más estos 3, te dan los 200 diputados plurinominales. Adelante. Finalmente llegamos a esta tabla que hemos mostrado en anteriores ocasiones. Aquí están los diputados que se ganaron por mayoría. Y estos son los de representación proporcional, los plurinominales que acabamos de ver. Y aquí están las 2 reglas básicas de la Constitución para que nadie esté sobrerepresentado. Iniciamos con el caso de Morena, fíjense bien. Morena obtuvo o ganó por mayoría 161 distritos, o sea, 161 diputados. Y como ya vimos, según la Constitución, le tocan 87 plurinominales. La primera pregunta, hay que sumar estos 2, te da 248. Primera pregunta, 248 rebasa los 300 como límite máximo que establece la Constitución. No. Segunda pregunta, que es la segunda regla, la votación total emitida por partido más 8 puntos como límite máximo de curules. Aquí vemos que si sumamos estos 2, los 248, te da 49.6. ¿Cuál fue la votación nacional emitida? 43.59. 43 más 11 te da 51. Quiere decir que no se exceden los 8 puntos, porque representaría 49.6%. Ninguna de estas 2 reglas se violenta con esta distribución, pero todavía vamos más allá. Adelante. Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones, en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021, ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley y la Constitución.
que por partido no puede excederse de 300 y que por partido no puede excederse de 8 puntos más que la votación total emitida. Así ha sido siempre desde la reforma del 2008, que por cierto el PRI aprobó y que eliminó que se consideraba como coaliciones a los partidos políticos. Desde entonces siempre se ha cumplido con esta regla. Hoy, ¿cuál es la pretensión o cuál es el supuesto debate? Dicen que se haga una interpretación de la Constitución. Y les gustaría, si me ponen la primera, que como dice la Constitución, donde dice la Constitución partidos políticos, que es la primerita, que en lugar de que interprete, que cumplan con la Constitución y donde dice partidos políticos, que ahí le borren y le pongan coalición. Y ellos quisieran que dijeran ninguna coalición podrá contar con más de 300 diputados. Pero la Constitución dice partidos políticos y desde 2009 siempre se han distribuido igual. Esta es la hipocresía de cuando hablamos de la ley es la ley y del Estado de Derecho. Esto se va a definir próximamente y, por supuesto, lo que debe suceder es que se aplique la ley y la Constitución, a menos de que exista una reforma y que si la decisión del pueblo de México fue dar una mayoría calificada para poder reformar nuestro poder judicial, que se respete la voluntad popular. Gobierno de México.